¿Por qué hablan de intermediación? Muy sencillo, porque la consciencia va a sufrir como interrupciones cuando pasas entre uno y otro bardo. Quizá cuando entras y sales de la meditación no lo aprecias tanto, pero cuando entras en el sueño pasas un filtro. De alguna forma pierdes la consciencia y tu consciencia vaga hasta que al día siguiente te despiertas, vuelves a cruzar ese filtro y traes algo de información, porque el filtro se encarga de sesgar la información. No traes la información en condiciones, la traes deformada, la traes parcial, la traes mezclada. Por eso son estados intermedios. Ya ni qué decir te hablo de ¿y qué ocurre al otro lado? Porque no recuerdas absolutamente nada. El filtro es todavía más grande. Entonces, por eso te está hablando de estados intermedios de la consciencia. Entonces, ¿qué es un Buda? Un ser que está despierto. ¿A qué está haciendo referencia? A que su consciencia está despierta. ¿Qué significa eso? Que no hay bardos. Fijaros qué impresionante. No hay bardos en una persona que ha alcanzado ese estado. Transita entre un estado de la consciencia y otro sin interrupción. Por eso es importante trabajarse en todos los bardos que tú seas capaz de trabajarte. Te tienes que trabajar en la vigilia para ser cada vez más consciente. Es ahora el mindfulness que está tan de moda. Fantástico, porque es poner atención aquí y ahora. Maravilloso. Porque entonces la persona, en vez de comer, seguramente se nutra. No va a zampar, va a comer con consciencia de que está nutriendo su cuerpo. Entonces seguramente lo haga mejor que si come dormido, si come inconsciente, que es como estamos la mayoría del tiempo, en cualquiera de los bardos, inconscientes. Por lo mismo, si además practicas meditación y buscas entrar en estados profundos de la conciencia, con consciencia plena y limpia, fabuloso, estás sometiéndote a un entrenamiento que te va a enriquecer y que va a hacer que tu conciencia se amplíe. Maravilloso. Y luego ya es fantástico si tú te empiezas a entrenar en sueño consciente. De tal manera que tú entres en el sueño y sepas que estás soñando. Y cuando te despiertes, recuerdes perfectamente que estabas soñando y qué era lo que soñabas. Fabuloso. Siguiente paso es que tú empieces a manipular tu propio sueño. Y por lo tanto, con qué sueñas y para qué sueñas. Y eso sería fantástico. Ahí estás empezando a romper esas interrupciones de la consciencia. Eso es un trabajo de despertar muy potente, muy firme, muy estupendo. En mi caso, lo que yo estoy enseñando ahora es el Pogwa, que el Pogwa es la elevación de la conciencia. Y el Pogwa significa exactamente, el término Pogwa es transferencia de la consciencia. Ahora, como ya sabemos que la consciencia es no local, que la consciencia no está vinculada única y exclusivamente al cuerpo, sino que preexiste, existe y post-existe con independencia del cuerpo, eso ya nos da más juego, nos da más posibilidades. ¿Y de qué se trata? De que esa consciencia se eleve, crezca, se expanda, se haga más grande. Porque la consciencia se alimenta de realidades, de experiencias. La realidad no es más que información. La consciencia no es otra cosa que energía con información y por tanto con intención, con biografía y con identidad. ¿De qué se trata entonces el proceso? De que la consciencia crezca. ¿Cómo crece la consciencia? Ganando en información y en energía. Si tú creces en energía y creces en información, tu consciencia está más proclive a despertar. Y eso es lo que va a hacer que se eleve. ¿Qué quiere decir esto de elevarse? Cuanto realmente eso es simbólico, tú no te vas a elevar a ningún plano, no vas a ir flotando por aquí. Lo que tú vas a hacer es, si tu conciencia se abre, si tu conciencia se amplía, vas a ganar en perspectiva. Y eso te da muchísima ventaja, porque comprendes la realidad con más amplitud. Te cuesta menos trabajo integrar la realidad. ¿Por qué es tan ventajoso eso? Porque tu plan de crecimiento te va a mantener en una lección de vida hasta que tú no despiertes a esa lección de vida. Contra, ¿por qué me encuentro siempre a este tipo de personas? Contra, ¿por qué siempre me pasan estas situaciones? Y siempre me doy contra el mismo muro. Porque tu conciencia no ha despertado, amigo. En el instante en que tu conciencia
despierta a eso, automáticamente la lección se disuelve, como por arte de magia. ¿Has comprendido? Fuera lección, a por la siguiente. Y entonces pasas a una situación, a un guión vital diferente. Por eso es tan interesante que la conciencia crezca. ¿Qué puedo hacer yo para que mi conciencia crezca? Pues, por ejemplo, prácticas como las que yo planteo, o de meditación Pogwa, ese tipo de prácticas, porque automáticamente tú en ese estado lo que vas a hacer es hacer que tu conciencia se expanda un poquito. Si se expande, ganas en comprensión. En el instante en que ganas en comprensión, tu realidad va a cambiar, porque cambia tu perspectiva sobre la realidad. La realidad es tal y como la percibes. Es tal y como la percibes. Si tu realidad es opresiva, negativa, triste, así va a ser tu realidad. Si cambia tu percepción sobre la realidad, automáticamente cambia tu estado y das lugar a experimentar otro tipo de cosas. Ese es el juego. Eso es de lo que se trata. A eso es a lo que viniste, además de pagar impuestos. Pero es que el orden de importancia es justo al revés. Es eso, y luego paga los impuestos. Y además eso te va a dar lugar a un paradigma de abundancia, y no un paradigma de escasez, que también es una moto que nos han vendido. Paradigma de escasez. ¿Por qué? Si la tierra es un vergel, si la tierra es un jardín de vida, si cada árbol da lugar a cientos, sino a miles de árboles, si una manzana tiene un montón de semillas de nuevos árboles, entonces, ¿por qué está usted hablando de escasez? No hay agua. No quiere usted que haya agua. 3/4 partes de la superficie de la tierra es agua. Ah, que a lo mejor hay que potabilizarla. Pues trabajemos para potabilizarla. Aquí no, lo que estamos haciendo es desecar el país. Somos así de inteligentes. Y eso sí sería un objetivo importante. Pero no, vamos al revés, completamente. Pero mientras la sociedad no esté despierta, mientras tu conciencia no esté despierta, no vas a priorizar, no vas a entender nada. Vives como un robot biológico. Y entonces cualquier cosa que te digan, tú lo obedeces. Y vas con el programa puesto. Ya está, se acabó. ¿Eso es vida? No, eso es muerte en vida. De hecho, hay mucha gente que está realmente dormida en vida. Su conciencia no ha despertado. Y esa es otra confusión muy importante. Pensamos que como todos llevamos un cuerpo parecido, más mayor, menos mayor, más bonito, más feote, lo que sea, pero básicamente es el mismo invento y además todos son fractales, pues de tu papá y de tu mamá y el siguiente es lo mismo y así sucesivamente, pues ya creemos que lo sabemos todo. No, cuidado, es que eso es el vehículo. Eso es como imaginar que en todos los coches va el mismo conductor. Te cuelas muchísimo. Hay gente experimentadísima, hay gente súper respetuosa, hay verdaderos cafres, hay gente que no tiene ni puñetera idea de que es un peligro para sí mismo y para el resto, y así es cada uno de los coches con los que te cruzas. Lo que pasa es que te crees que son todos los coches iguales. No, amigo. No sabes qué conciencia hay ahí. Si además estamos hablando de 7.200 millones de habitantes, pues a lo mejor hay 7.200 millones de niveles de conciencia. Porque no todo el mundo está en el mismo punto, lamentablemente no. Y como además está el libre albedrío y el ritmo del despertar de cada uno es distinto, pues no puedes dar por supuesto que la conciencia que tienes enfrente es igual que la tuya. Es un error grave. Hay mucha gente que está dormida y que además no tiene interés por despertar y no va a hacer nada por despertar. Ha venido, le han regalado un pase en la densidad, se le acaba el pase, se vuelve para el otro lado y así hasta que decida otra vez volver. Porque aquí vienes a aprender, aquí vienes a corregir. En el otro lado estás para comprender, salvo que te pongas en marcha aquí y quieras despertar y empiezas entonces a comprender. Y la cosa empieza a ser mucho más chula, más interesante y ya la vida cobra otro sentido, otra dimensión. Por eso cuando te vas al otro lado dices tú, ostras, qué de burradas he hecho, no he aprovechado la oportunidad. Y además le hice polvo a este, le hice sufrir al otro innecesariamente y alteré el orden del universo. Ahí aparece el karma, que es otra de las leyes de la consciencia. Y entonces sientes el deseo de volver a entrar en la densidad.